Mis amados amigos y hermanos, rogamos a nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio de un árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Permítanos agradecerles su fiel sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En nuestra meditación anterior, basada en estos versos del 1 al 4 del capítulo 12 del libro de los Hechos, debido a nuestro limitado tiempo, solo presentamos los ricos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, por lo que en esta ocasión seguiremos en la misma porción bíblica, pero con el disfrute de los detallados y atinados comentarios que nos hacen el doctor R.E. Harlow y don Rubén Vera. Harlow de los cursos bíblicos Emaús y don Rubén Vera del devocional diario Meditaciones. Desde la conversión del apóstol Pablo, el cristianismo florecía y la iglesia vivía en completa calma y seguridad. Pero como Satanás no estaba conforme con este panorama y el Señor les anticipó a los discípulos que en el mundo tendrían muchas aflicciones, según Juan 16:33, el reinicio de las persecuciones no se hizo esperar. En los versículos analizados hallamos a dos personajes bien destacados. Uno de ellos, Herodes, representa la dinastía más cruel y sanguinaria que gobernó gran parte de la Tierra Santa. Nos referimos a los Herodes, siendo este el tercero de ellos. Este Herodes era nieto de Herodes el Grande, quien gobernaba en Jerusalén en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Podríamos decir que este personaje representa el mal y la crueldad. Por otro lado, tenemos a Jacobo, uno de los discípulos de Juan el Bautista, que al ser llamado por el Señor Jesucristo, se ganó el lugar de uno de los 12 apóstoles del Señor y más luego pasa a ocupar el privilegiado lugar de uno de los 3 que formaban el círculo íntimo del Señor dentro del equipo del carpintero. Nos referimos a Pedro, Jacobo y Juan, según Mateo 17, 1 y 2 y 26, 37. Además de este Jacobo, es importante señalar que el Nuevo Testamento registra 2 Jacobos más relacionados con el ministerio del Señor y los cimientos de su iglesia. Jacobo, el hijo de Alfeo, según Marcos 3:18, uno de los 12 apóstoles, al igual que el Jacobo de nuestro tema, y que por su estatura y para distinguirlo de le llamaban Jacobo el menor,
Marcos 15:40. Y el tercer Jacobo, o Santiago, es el hermano del Señor Jesucristo, Marcos 6:3, el cual se convirtió en un respetado líder en la iglesia primitiva, según Gálatas 1:19, 2:9, Hechos 15, del 13 al 21. Y fue el escritor de la Epístola Universal de Santiago. Pero volviendo a Jacobo, el mayor, que es el objeto de nuestro tema, podemos decir que en contraste con el malvado Herodes, el poder regenerador del Espíritu Santo y la influencia del afable carácter de Cristo en la vida de Jacobo hizo de un hombre explosivo, vengativo y pretencioso, según Marcos 3:17 y Mateo 20:21 al 22, un modelo de bondad, perdón, amor al prójimo y a las almas perdidas, así como de humildad y generosidad. Parece que la cercanía de este hombre al Señor, la fogosidad, valentía y denuedo con que predicaba el mensaje del Evangelio, arrebatando las almas del infierno e impactando al cruel y pecaminoso Herodes, hacen que este malvado lo convierta, con el permiso del Señor naturalmente, en el primer mártir de los apóstoles. ¿Cuántos hombres y mujeres como este Jacobo necesitamos hoy en la iglesia de Jesucristo? ¿Serás tú uno o una de ellos? Escuchemos lo que nos comentan adicionalmente el doctor Harlow y Rubén Vera. Por su parte, Rubén Vera nos dice: después de un corto periodo de calma, necesario para la edificación de la iglesia, se desencadenó una nueva persecución durante el reinado del tercer Herodes, que figura en el Nuevo Testamento, la cual iba dirigida especialmente contra los pastores del rebaño. La primera víctima que se menciona es Jacobo, hermano de Juan y uno de los 3 discípulos más privilegiados por el Señor. Una corta frase es todo lo que Lucas dedica a su martirio, en contraste con el detallado relato de la lapidación de Esteban. Fue el primer apóstol que murió, mientras que su hermano Juan fue el último. Había sido discípulo del severo Juan el Bautista y por consiguiente un hombre moralmente vigoroso. Oyó a su maestro decir respecto a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pasando el Señor por las riberas del mar de Galilea, lo vio, que con Juan su hermano aderezaba las redes, pues eran pescadores, y los llama a servirle. No sabemos cuál fue la razón para su ejecución. Sin duda, podía esperarse mucho aún de su ministerio en favor de los santos, pero el Señor permitió que abruptamente terminara su carrera terrenal. ¿Por qué? No se da explicación alguna, pero de algo se puede estar seguro: no fue por falta de poder o amor hacia el Señor. Ante cosas aparentemente inexplicables que ocurren en los recónditos del creyente, vuelve a resonar las
serena voz del Salvador diciendo a Pedro en el aposento alto: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Y agregamos algo de parte de R. Harlow. En el Nuevo Testamento encontramos 3 Herodes. El primero es mencionado en Mateo capítulo 2. Reinaba cuando nació Jesús e intentó matar al rey de los judíos que ha nacido porque no quería que reinase nadie más que él. Otro Herodes reinaba al ocurrir la muerte de Jesús. Este rey le cortó la cabeza a Juan el Bautista y acordó junto con Pilato la suerte del Señor Jesús en el momento de su muerte. Lucas 23:12. El rey Herodes mencionado en la porción de hoy era el nieto del primer Herodes y compartía con los otros dos un odio profundo y tremendo hacia todo lo relacionado con el cristianismo. Por eso le vemos en esta ocasión matando a Jacobo a espada sin causa alguna. También hay por lo menos 3 hombres llamados Jacobo. Este y otro más eran apóstoles y sus nombres se mencionan en Mateo 10:2-3. El otro, hermano del Señor, Marcos 6:3, escribió la epístola de Santiago. Su nombre se menciona a sí mismo en el versículo 17 de este capítulo. Qué gran contraste entre los Herodes y los Jacobos. En este pasaje parece que el más fuerte es Herodes, pero cuando el Señor venga y todo sea juzgado, se verá quiénes como Jacobo siguen al Señor son los que eligieron mejor. Amigo, ¿en qué lado estás? ¿Estás con los Herodes o con los Jacobos? El doctor Harlow nos dice que aquellos que se van con Jacobo van por mejor camino y que aquellos que van por el camino malo tendrán un día que enfrentarse delante de Dios. Y también muchas veces reciben juicio de Dios aquí en la tierra, mis amados amigos. Fue lo que pasó justamente con este Herodes, como lo veremos más adelante. Dios se llena de ira cuando este Herodes se quiso engrandecer de tal manera que ocupó el lugar de Dios y le quitó la gloria a Dios. Y veremos más adelante lo que ocurre con él. El camino de los malos perecerá, nos dice la palabra de Dios. Tarde o temprano vendrán a juicio. ¿Cuál es el camino que has elegido, mi amado amigo o hermano? A veces pensamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estamos bien con Dios o que estamos andando por el camino correcto o que somos como Jacobo. Pero en realidad, en la práctica, estamos muy lejos de esta verdad. Solamente cuando permitimos que Jesucristo controle nuestras vidas y el Espíritu Santo vive en nosotros y fluye en nosotros, podemos ser como Jacobo y podremos estar dispuestos a dar nuestra vida, si es necesario, por el Señor. Que el Señor nos bendiga, mis amados amigos y hermanos, y ojalá que estemos o no pongamos al lado de los Jacobos.